levanté esta mañana con falta de aliento y la figura de la tragedia corriéndome. Hay algo de diabólico que ronda entre nosotros. Algunos dicen que son solamente malos hábitos, pero ponen en peligro nuestra reputación y la caída del producto. Ahí estaba yo, tratando de quitarme las telarañas de la cabeza. Era el comienzo de un día típico y no era muy productor tampoco. Estaba cerca del rostro de los prospectadores. Los prospectadores parecen estar preciados y no estar conscientes de la maldad que los hacían en sus vidas diarias. Mi nombre es Rey. Yo llamo a esta maldad los 7 pecados mortales de la soldadura manual. Al principio se nos enseña la manera apropiada de soldar, pero cuando soldamos todos los días, fácilmente comenzamos a hacer las cosas sin pensar y pronto comenzamos a desarrollar algunos malos hábitos. Y ni siquiera sabemos que estamos haciendo algo mal. Rey nos mencionaba que tenemos 7 malos hábitos. Probablemente hay otros, pero estos son los más comunes. Veamos la lista. Presión excesiva, un puente de soldadura impropio, un tamaño incorrecto de punta, temperatura excesiva, uso inapropiado del flux, soldadura transferida y un retoque o trabajo innecesario. Cualquiera de estos pecados puede ocasionar una falla de un sistema electrónico completo. Este programa examinará cada uno de estos malos hábitos, explicando por qué son un problema, qué causa un resultado indeseable y lo que necesita ser cambiado para romper este hábito. Pecado número 1. Presión excesiva. Muchos operadores, cuando se enfrentan a una conexión difícil, sienten la necesidad de presionar duro para transferir más calor y completar la conexión. Pero presionar con más fuerza no hace que la conexión se caliente más rápidamente. De hecho, no tiene nada que ver con la rapidez de la transferencia de calor del cautín a la conexión. La presión excesiva causa resultados negativos, como burbujeo térmico mecánico o pistas levantadas y deformadas. Estas conexiones pueden inicialmente pasar una prueba eléctrica, pero la debilidad puede resultar en fallas intermitentes o en fallas de todo el sistema. Es importante darse cuenta que la presión excesiva no es necesaria para soldar una conexión correctamente. La técnica apropiada es una presión relajada, constante y ligera. Eso es lo que crea una buena soldadura. Vamos a observar la diferencia entre una presión de soldadura apropiada y una presión excesiva, y la manera en que se ve cada una de las uniones de soldadura. Notamos cómo la presión excesiva ha causado una mella debajo de la soldadura y las orillas de la pista se han levantado. Los operadores a menudo usan una presión excesiva debido a la poca transferencia de calor, ya que la punta del cautín está oxidada. Estañar la punta del cautín reducirá la formación de óxidos o la contaminación de la punta misma. La oxidación actúa como una barrera o un aislante, la cual disminuye la transferencia de calor. Estañar la punta con soldadura posibilita la transferencia más rápida del calor de la punta a la conexión. Ahora vamos a ver el atroz segundo pecado. El propósito de un puente de calor de soldadura es mejorar la habilidad de la punta de un cautín para transferir calor al área de conexión. Cuando no se ha formado un puente de calor, el cautín no transferirá calor efectivamente. Esto resulta en tiempos de contacto más largos y puede quemar cualquier flux externo antes de que la soldadura tenga oportunidad de soldarse a las áreas de conexión. Esto significa que pueden resultar en soldaduras frías o flujo incompleto de la soldadura. La formación de un puente de calor de soldadura apropiado es esencial para el calentamiento rápido de la conexión de la soldadura. El puente incrementa el área de contacto, la cual ayuda a calentar la conexión más rápidamente. Vamos a explicar el área de contacto en más detalle cuando discutamos el próximo pecado.
El puente de calor apropiado se logra colocando la soldadura con núcleo de flux adyacente a la terminal del componente TDC y la pista. Después se pone en contacto la punta del cautín con la soldadura para establecer un puente para la transferencia eficiente de calor. Una vez que el puente de calor es establecido, la soldadura deberá ser aplicada sobre las superficies que van a ser soldadas, no sobre la punta del cautín. Esto asegurará una cobertura adecuada de la soldadura en el área de conexión. Pecado número 3. Tamaño incorrecto de la punta. El tener un tamaño incorrecto de punta en el cautín puede causar problemas. Por ejemplo, si la punta es demasiado pequeña, podría haber un flujo de soldadura incompleto o una soldadura fría. Si la punta es demasiado pequeña, podría incrementar el tiempo en contacto, dwell time, o el tiempo en que el cautín está en contacto con la conexión. El aumento de tiempo en contacto, dwell time, es debido a la poca transferencia de calor. Esta ocurre cuando usted usa una punta cónica sobre un área de superficie larga. El incremento en el tiempo de contacto puede causar daño al componente, los conductores o el circuito impreso. Si la punta es muy ancha, puede extenderse más allá del área de conexión y causar daño térmico al substrato del circuito impreso. Es por eso que la selección de la punta es un tema crítico en el proceso de soldadura manual. Las 3 variables para seleccionar la punta incluyen seleccionar el área de contacto, la masa térmica, la longitud y la forma de la punta. Al seleccionar una punta, siempre seleccione la punta que tenga la mayor área de contacto, sin extenderse más allá del área de la soldadura. Una punta cincelada con superficie plana tiene una mayor superficie de área que una punta cónica. Lo que usted quiere es el máximo contacto de área punta-pista para calentar la conexión rápidamente. Piense en el área de contacto de punta-pista como una tubería a una alberca. Una tubería de 1 pulgada se llevará 15 minutos para llenar una alberca de 300 galones. Una tubería de 15 pulgadas solamente tardará 1 minuto para llenar la misma alberca. El utilizar una punta de cautín que tenga la mayor área de contacto con la pista le permitirá calentar la conexión más rápidamente. La segunda variable para la selección de una punta es la masa térmica. La masa térmica de la punta está asociada al tamaño como también a la cantidad de calor que puede guardar. La masa térmica de la punta puede ser importante para conexiones que disipan calor rápidamente. En otras palabras, la conexión de soldadura debe ser completada tan pronto como sea posible, permitiendo el humedecimiento apropiado de la soldadura. Para algunos cautines, una punta que no tenga suficiente masa térmica requerirá que el elemento de calentamiento del cautín trabaje más duro para mantener el arrastre térmico en la conexión. Un cautín con una capacidad de potencia baja o una punta oxidada puede también reducir la capacidad de transferencia de calor. Esto puede dar como resultado un flujo incompleto de soldadura o que la soldadura se vea sin lustre y granulosa. Para solucionar este problema, muchos operadores incrementarán los límites de la temperatura. De cualquier forma, esto puede resultar en daño del material del circuito impreso y o causar que la pista se levante debido a altas temperaturas por un largo periodo de tiempo. Nuestra variable final para la selección de una punta es la longitud de la punta y la forma. La longitud y forma apropiadas de la punta pueden permitirnos un fácil acceso al área que se va a soldar. Algunas conexiones en ensambles de circuitos impresos con áreas densamente ocupadas pueden tener entradas difíciles con ciertas puntas. El utilizar la punta incorrecta en un ensamble densamente ocupado podría dar como resultado un daño a los componentes adyacentes del ensamble. Muchos operadores se sienten muy a gusto soldando solamente con un estilo de punta y se vuelven renuentes a utilizar otras puntas. Puede ser pereza, ya que no se quieren tomar la molestia o el tiempo de cambiar las puntas. Se imaginan que no es problema porque el tiempo es más importante que la calidad. Recuerde, es importante dejar que el área de la conexión le dicte el tipo de punta que deberá utilizar.
Paremos por un momento y repasemos el material que acabamos de cubrir. Pecado número 4. Temperatura excesiva. Muchos soldadores entrenados creen que si no logran que la soldadura se derrita rápidamente en el área de conexión, deben incrementar la temperatura del cautín para compensar. El incrementar la temperatura del cautín para solucionar el calentamiento lento del área de conexión podría causar sobrecalentamiento del área de conexión, y esto dará como resultado pistas levantadas, soldadura sobrecalentada y daño al circuito impreso. La verdad es que se debe utilizar un método más eficiente de transferencia de calor adecuado. La selección de la punta apropiada es un ejemplo de esto. El incrementar el área de contacto permite que la conexión se caliente más rápidamente sin incrementar la temperatura. El otro ejemplo es el uso de un calentador auxiliar para precalentar el área que se va a soldar. El precalentamiento hace más fácil el soldar una conexión que requiere mucho calor. Básicamente, usted quiere la menor temperatura de soldadura posible para evitar daños en el ensamble. Aún así, la temperatura del cautín deberá ser la suficiente para calentar adecuadamente todos los elementos de la conexión de soldadura y permitir que la soldadura se derrita y cubra todos los elementos de conexión. Pecado número 5. Uso inapropiado del flux. Usar flux excesivo encabeza la lista de problemas de flux. Añadir más flux no resulta necesariamente en una soldadura mejor. El flux excesivo se utiliza a menudo como una curita para el problema real, la cual puede ser un mal diseño, soldabilidad pobre, un tipo de flux erróneo o una herramienta o técnica inapropiadas. Cantidades excesivas de flux usadas durante la soldadura podrían dar lugar a problemas a largo plazo como corrosión y electromigración. La corrosión desintegra el metal. La corrosión es causada por el ácido en el flux u otros productos derivados del residuo. La electromigración es el crecimiento de dendritas de metal en la presencia de residuos de flux. Estas dendritas pueden crecer entre las trazas de circuitos causando cortocircuitos. Utilizar demasiado flux puede crear también problemas con el artefacto de plancha de clavos durante una prueba de circuito. Los residuos duros de flux excesivo pueden prevenir buen contacto de los clavos, probes. Los residuos de flux sin activar pueden crear cortocircuitos. Estos residuos de fluxes pueden resultar en lecturas falsas e incrementar la necesidad de limpiezas más frecuentes de los clavos. Es importante darse cuenta de que el proceso de la soldadura manual por sí solo no permite el uso excesivo de flux, ya que hay menor control de aplicación de flux. Cuando comparamos los aplicadores de flux con los más modernos y eficientes para soldadura de ola, no es difícil ver un incremento en el residuo de flux. Como usted puede imaginarse, utilizar demasiado flux incrementará la carga en el proceso de limpieza posterior a la soldadura. Además, mientras más compañías utilizan un proceso de soldadura que no requiere limpieza, la importancia de controlar la aplicación de flux se vuelve crítica. Esto es porque los fluxes que no se limpian tienden a fluir hacia afuera más que los fluxes diseñados para limpiarse. Cuando esto sucede, la mayoría del flux estará muy alejado para que el cautín lo active o caliente de una manera apropiada. Estos residuos de fluxes sin activar pueden ser ambos corrosivos o eléctricamente conductivos. Es importante adaptar la temperatura del cautín de acuerdo con las recomendaciones del productor del flux. La mejor manera de reducir el uso excesivo de flux es solamente usar la cantidad que está dentro del cable de soldadura. Si se requiere,
material adicional, entonces debería ser aplicado con una pluma de flux o un dispensador de aguja, sin añadir más material del que sea necesario. Pecado número 6. Transferencia de soldadura. Un mal hábito muy común en el que caen los operadores es la transferencia de soldadura. Esto sucede cuando se aplica lo que usted cree que es una cantidad apropiada de soldadura a una punta caliente de cautín, transportándola después a la conexión. La transferencia de soldadura consume el flux en la punta y no permite que el flux active la superficie a ser soldada. También ocasiona que la soldadura se exponga a tiempos de contacto prolongados, dwell time, durante toda la operación de soldadura. La transferencia impropia de soldadura se relaciona principalmente con conexiones de orificios, TH. Otro método de soldadura confiable que es utilizado por muchas compañías es la técnica en que se utilizan componentes de montaje de superficie llamado soldadura de múltiples, TDCS. La transferencia inapropiada de soldadura puede dar como resultado un calentamiento inapropiado de la conexión y puede causar un humedecimiento pobre de la TDC y la pista. De nuevo, es importante crear un puente de calor apropiado cada vez que se suelda una conexión de orificio, TH. El último, pero no por eso el menos importante, es el pecado traicionero número 7. El retoque y trabajo innecesario podrían ser el peor pecado de todos. La apariencia cosmética de la unión de la soldadura no debería ser utilizada como criterio para empezar una operación de trabajo o retoque. Por ejemplo, el ANSI-J Standard 001 y el IPCA 610 no clasifican una conexión como un defecto a menos que haya un riesgo de falla. Nunca haga ninguna operación de trabajo que no sea requerida por los controles de proceso documentados de su empresa. Cada vez que se aplica calor a la conexión, incrementará el crecimiento de la capa intermetálica. La capa intermetálica es un compuesto delgado de cobre estaño creado cuando la soldadura se une a los conductos de cobre y el compuesto de la terminación. Mientras la capa intermetálica es una parte necesaria, crítica de la conexión, formando la unión, los intermetálicos en exceso causarán que la fuerza de la unión de la soldadura se reduzca. Esto se debe a que la porción intermetálica de unión de soldadura es más frágil que el resto de la unión. Por lo tanto, entre más grueso sea el intermetal, tiende a haber más fallas físicas, tales como quebraduras. Este defecto es invisible. Usted no sabe si la unión de soldadura se está desintegrando hasta que es demasiado tarde, lo cual significa que una falla ha ocurrido. Este programa ha proporcionado un curso refrescante sobre cómo romper los malos hábitos de los soldadores. Los 7 pecados mortales son los malos hábitos más comunes en los que caemos. Un cautín de soldar propiamente aplicado, al igual que un puente de soldadura, junto con un proceso documentado, resultará en que usted producirá un trabajo consistente y de calidad. Repasemos la lista una vez más. Tenemos presión excesiva, un puente de calor de soldadura inapropiado, el tamaño incorrecto de la punta, temperatura excesiva, uso inapropiado de flux, transferencia de soldadura y retoque o trabajo repetido innecesariamente. Mucha gente depende de la calidad del trabajo que llevemos a cabo. Aún una conexión de soldadura mal hecha puede ocasionar que todo un sistema electrónico falle, ya sea completamente o parcialmente. Usted ahora tiene la información y las técnicas para desafiar los 7 pecados mortales de la soldadura manual. Los buenos hábitos de soldadura que usted desarrolla dan como resultados conexiones eléctricas de calidad. Veo una luz al fin del túnel.